Capitán América Centinela de la Libertad 7180 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 71 La Casa Blanca estaba rodeada por una multitud de medios increíble, pero a ninguno se le permitía entrar. Ya había sido un espectáculo cuando el 747 privado de Tony Stark aterrizó en el aeropuerto Dulles y comenzó a escupir Vengadores. El personal del ala oeste meneó la cabeza mientras miraba el mar de flashes, suponiendo que un Vengador se había asomado a la ventana. Nadie dentro del edificio estaba realmente preocupado, pero sí ansioso. Con 40 Vengadores en la Casa Blanca, podría haber sido el edificio mejor protegido del mundo. El servicio secreto no estaba contento, pero el servicio secreto nunca lo estaba. El hecho de que el presidente se hubiera negado a permitir que el servicio revisara y registrara a los Vengadores había sido un punto de fricción que se había llevado hasta el secretario del Tesoro. El equipo de seguridad del servicio secreto estaba convencido de que debían desarmar a los Vengadores, especialmente en el caso de aquellos como Ojo de Halcón y el Caballero Negro, que portaban armas letales. Sin embargo, el hombre en la oficina oval no quiso ni oír hablar del tema. El Capitán América observaba la asamblea de héroes conocidos como los Vengadores desde el podio del presidente en la sala de prensa de la Casa Blanca. El personal de la Casa Blanca había convertido la sala en un improvisado centro de convenciones para el uso del Vengador. Todos estaban relajados y tranquilos, esperando la citación que llevaría a los miembros fundadores a las cámaras de la Comisión de Actividades Sobrehumanas. Cualquier decisión que se tomara en la próxima conferencia con la Comisión Presidencial tendría que someterse a votación. Los Vengadores eran únicos por ser un super equipo que practicaba la democracia que predicaban. Si la mayoría de los Vengadores no aceptaba los términos de la comisión, los Vengadores dejarían de existir como se los conocía. Tendrían que decidir entre disolverse o continuar como una organización de justicieros. Los Vengadores como renegados no eran un futuro que el Capitán América quisiera considerar. A los Vengadores reunidos les faltaba un miembro, pues el traidor había sido revelado en los dramáticos eventos de la mañana. Mientras miraba la asamblea con tanto orgullo, pensando en los acontecimientos de la mañana, el Capitán América no tenía idea de que este sería uno de los días más tristes y difíciles de su larga vida. 8 horas antes, el Capitán América e Iron Man habían acordado que era el momento de hacerlo, principalmente porque era demasiado arriesgado permitir que la farsa continuara ni un segundo más. La perspectiva de viajar a Washington D.C. con un traidor a cuestas era simplemente demasiado grande. Habían estado vigilando al sospechoso, esperando a que revelara sus intenciones, pero parecía que si iba a hacer su movimiento, sería en la Casa Blanca. Eso era inaceptable. Tony y Steve convocaron una conferencia conjunta de todos los Vengadores, manteniendo el tema en secreto. Aunque habían deducido quién era el traidor, seguía siendo demasiado difícil de creer. Tendrían que incitarlo a rebelarse. Incluso después de ser desenmascarado, podrían necesitar todo el poder de los Vengadores para someterlo. Si había un momento para ello, era ahora. ¿Estás seguro de esto, Steve?, preguntó Tony. Estoy seguro. Daredevil está seguro. Espero que tú también lo estés, dijo Steve. Matt Murdock, como jefe del Consejo de los Vengadores, había llegado a la mansión supuestamente para informar a la asamblea sobre los asuntos legales relacionados con los sucesos de ese día. En realidad, estaba allí para usar su intuición y encontrar cualquier problema con los Vengadores. Lo que descubrió confirmó sus sospechas. Ahora solo quedaba la confrontación en el salón. Steve esperaba que Tony hubiera leído sobre su Agatha Christie. Vengadores, el capitán y yo hemos descubierto algo muy inquietante, dijo Tony con dificultad. Los hemos llamado para informarles que hay un traidor en esta habitación. Un espía entre nosotros. Los Vengadores estallaron en un alboroto de sorpresa, mirándose entre sí. El Capi dio un paso al frente e hizo un gesto con las manos para que todos guardaran silencio. No le sorprendió que el sospechoso no reaccionara. Si era de quien sospechaban, debía estar esperando esto. No hay motivo de alarma, pues sabemos quién es el traidor, dijo Cap, mirándolos a todos. No hay necesidad de protestar por su inocencia, porque sabemos que ningún Vengador entre ustedes nos ha traicionado. El que buscamos no es un traidor, sino un impostor. Un impostor que se ha infiltrado entre nosotros durante meses. Un impostor que nos ha convencido a todos. Un impostor que ha asegurado que cada enfrentamiento que hemos tenido con el sindicato siniestro fracasaría. Que sabrían que veníamos.
Que estarían preparados para los miembros que traeríamos. Mientras el capitán avanzaba entre las filas, estas se separaron ante él. Al mirarlos a los ojos, vio su confusión y desconcierto. Especialmente cuando se detuvo frente a alguien en quien habían confiado sin reservas. «¿No es cierto, Thor?», dijo Tony detrás de él. El dios del trueno no dijo nada. «Tu imitación fue casi perfecta», dijo Capitán Casi. «Capitán, ¿cómo puede acusar al hijo de Odín de esta vil acción?», rugió Thor, haciendo que los Vengadores se dispersaran a diestro y siniestro. «No acuso al hijo de Odín», dijo Cap sin miedo. «Thor está en Asgard. Nunca regresó de Asgard. Eres un impostor. No tienes pruebas», bramó Thor. El Capitán América metió la mano detrás de su escudo y sacó un dispositivo que parecía una pistola. Era una caja blanca con una empuñadura similar a la de una pistola, con 2 cristales rojos planos en lugar de un cañón. Thor abrió los ojos de par en par al reconocerlo. Esta arma perteneció a un caballero espacial galadoriano llamado Rom, ideada para combatir a una raza de cambiaformas conocida como los espectros terribles. La tengo por cortesía de Reed Richards, y él me asegura que funciona con todos los cambiaformas. Estoy seguro de que la reconoces y sabes lo que puede hacer, dijo el Capitán América con voz tranquila y monótona. No me obligarás a usarla, ¿verdad? Thor empezó a temblar de rabia, y su expresión se volvió una nunca vista en el hijo de Odín. Para todos los presentes, era evidente que el Capitán América decía la verdad. Sin embargo, no les impidió quedarse boquiabiertos de sorpresa cuando sus rasgos comenzaron a fundirse y cambiar. Al fusionarse en una forma familiar, no fue de extrañar que el silencio se hiciera sentir como una roca. Tampoco fue de extrañar que Spider-Man fuera quien rompiera el silencio. «Nos han engañado», dijo el lanzador de telarañas, golpeándose la frente. Frente a ellos estaba el Super Skrull, sosteniendo el dispositivo universal Cree y luciendo muy enojado. «Así que por fin me has descubierto», gruñó el Super Skrull. «Bien». Estaba harto de imitar a Thor y de sustituir al supuesto maestro de espías skrulliano del sindicato. Sobre todo, estaba harto de tu cara de santurrón. El Super Skrull retrocedió con el arma universal, cuya porra, similar a un mazo, desplegaba una energía inquietantemente similar a la del martillo de Thor. El Capitán América apretó el gatillo del arma de Rom y disparó al Skrull con un rayo de luz roja. Se oyó un sonido parecido a un pop cuando el aire entró en el lugar donde estaba el Super Skrull. El arma lo había desterrado al limbo. «El fantasma espacial e Immortus se van a cabrear», dijo Tony simplemente. «¿Te gustaría tener a ese tipo de vecino?» «Estoy seguro de que los espectros terribles le harán compañía», dijo Cap, guardando el arma. Los Vengadores los miraron a ambos, atónitos por lo que acababan de ver. «Bueno, una cosa menos de la que preocuparnos», dijo la bestia encogiéndose de hombros. El Capi había llevado a Mondragon aparte para hablar con ella, sabiendo que ella sabía lo que le iba a preguntar. También sabía que ella sabía que él sabía que ella sabía. Tratar con telépatas era, como mínimo, un reto de liderazgo. Tenía que hablar con ella en privado porque había aprendido por experiencia que Heather Douglas no respondía bien a las críticas ni a los consejos verbales delante de los demás Vengadores. Desde muy joven, y en opinión de Steve, aún lo era, la habían tratado como a una diosa. Incluso en una asamblea tan poderosa como esta, en su mente seguía sin mirar a su alrededor ni ver a sus iguales. Cuando Star Fox llegó de Titán con la telépata calva, muchos héroes se quejaron de su inclusión como vengadora. La mayoría la toleraba, pero a algunos les disgustaba su actitud y se lo expresaban abiertamente. La bestia la despreciaba por completo, y She-Hulk siempre parecía estar a punto de estallar de furia cuando se enfrentaba a la telépata. Era muy impopular y a menudo ignorada por los demás Vengadores. Heather sentía lo mismo por todos ellos. Sin embargo, su comportamiento con el Capitán América era totalmente diferente. «¿Por qué no nos dijiste que Thor era un impostor?», la desafió Capitán. «No lo sabía», le sorprendió al decir. «¿Cómo es posible?», preguntó sin acusar. «He estado intentando empezar de cero, como dicen en este planeta», dijo Mondragon. «Ya no me fijo en los pensamientos de los demás tan a menudo como antes». «Entonces, ¿no te has metido en los pensamientos de Thor en ningún momento desde que llegaste?» «Fue muy tentador», admitió Mondragon. «Sabes que he deseado a Thor como compañero. Pensé que tratándolo con más respeto podría cambiar su mala opinión sobre mí». Cap asintió. «¿Estás leyendo mi mente ahora mismo?», le preguntó Cap a Mondragon. «No». Ella dijo. «Léelo», exigió Cap en un tono que indicaba que no era una petición.
Se miraron por un momento. Entiendo, capitán, dijo Dragón Lunar. Su tono de voz ya no era el de una diosa altiva. Parecía una niña castigada. Casi parecía de su misma edad. Cap se alejó de ella sin decir otra palabra. Recordando la mascarada del Super Skrull, era fácil arrepentirse por todas las pistas obvias. El gas nervioso Skrull que había usado el sindicato. El hecho de que el gas afectara a Thor antes de afectarlo a él. Las extrañas maneras en que Thor se comportaba a veces. Si no hubiera estado tan absorto en sus problemas personales, podría haber descubierto al topo meses atrás. Ni siquiera se había dado cuenta de que había uno allí hasta que Daredevil se lo dijo. Eso demostraba lo egocéntrico y desconectado que había estado. Recordando la noche en que resultó herido, el Skrull podría haber sido quien alertó al sindicato sobre a dónde se dirigían él y Ojo de Halcón. El cambiaformas incluso podría haber estado entre la multitud. Era imposible saber cuánto daño podría haber causado el Skrull si hubiera sido uno de los más astutos. Por suerte, era poco más que un matón a sueldo, mucho más fuerza que cerebro. El poder combinado de los Cuatro Fantásticos y Arma Universal había sido suficiente para falsificar muchas de las habilidades de Thor. También podrían haber sido utilizados para duplicar cualquier número de Vengadores. Todavía no podía creer lo fácil que los habían engañado. Ahora solo quedaban los cuatro. Han, Hank, Tom y él. Eran representantes ejemplares de los héroes más poderosos de la Tierra, pero era consciente de la gran ventaja psicológica que Thor habría aportado. Siempre era difícil discutir con un dios, e incluso entre las deidades auténticas y autoproclamadas que frecuentaban la lista de los Vengadores, Thor era la personificación de la nobleza y la gracia. Este sería un día mucho más duro por su ausencia. ¿Dónde estás, Thor? Dijo Cap, mirando el césped de la Casa Blanca. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Tendremos que hacer lo mejor que podamos, dijo la viuda negra detrás de él, sacando a Steve de sus pensamientos. La exespía rusa lucía tan guapísima como siempre. Hacía tiempo que había cambiado sus medias grises por unas medias de cuero que evocaban su antiguo traje. Además, se había dejado crecer el pelo rojo brillante hasta una longitud atractiva. A Steve siempre le costaba todo el autocontrol no mirarla de reojo, aunque sabía que no le importaría. De hecho, probablemente le encantaría. Eso, por sí solo, era razón suficiente para no hacerlo. Había desarrollado una relación profesional con Natasha con la que ella nunca parecía estar satisfecha. Lo siento, dijo Capitán. Supongo que solo estaba pensando en voz alta. Lo entiendo, dijo Natasha con una sonrisa cómplice. Cuando era presidenta de Avenger, hice bastante de eso. La voz de Cap se convirtió en un susurro. No quiero preocupar a nadie, pero tengo un mal presentimiento sobre el día de hoy. No recuerdo que dijeras algo así nunca, dijo Natasha, comprensiblemente preocupada. Casi nunca me siento así. Incluso cuando me pasa, tiendo a guardármelo para mí. Ningún reto es insuperable, pero hay veces y Cap se frotó la nuca y suspiró. Se sentía muy cansado. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste así? Preguntó. Cap pensó por un momento, mirando la preocupación grabada en el rostro de Janet. San Pedro susurró finalmente. Capitán. ¿Qué? Es una larga historia, admitió Capitán. Me gustaría oírlo si quieres contarlo, dijo la viuda encogiéndose de hombros. Después de todo, estamos en horario de gobierno. Cap sonrió. Vamos, dijo Natasha, con el tono de una madre hablando con su hijito. Wanda me dice que cuentas una historia increíble. Mejoras bastante después de unas copas, le informó Cap con una sonrisa irónica. Cap se rascó la barbilla pensativo. ¿Qué daño haría contárselo? Al final, incluso podría ayudar. ¿Pero por dónde empezar? Había tantas cosas que contar, tantos factores. Incluso Nick le diría que no todo era lo que parecía a simple vista. Él lo sabría mejor que nadie. Supongo que todo empezó en Australia, empezó Capitán. 1943. Sucedían cosas en la oscuridad de las que Steve Rogers nunca sería informado. No se enteraría hasta después de la guerra, pero afectarían su destino. Lo perseguirían como una sombra a lo largo de los años, mientras las decisiones de unos pocos hombres cambiarían el mundo para siempre. En enero de 1942, mientras el Capitán América y Bucky volaban para combatir a los japoneses en Filipinas, Roosevelt y Churchill acordaron centrar sus esfuerzos en el teatro de operaciones europeo. En febrero, poco antes de que el presidente trasladara al general MacArthur a Australia y dejara a sus tropas con órdenes de luchar hasta la muerte, firmó la Orden Ejecutiva 9066.
Con este plumazo, 100.000 estadounidenses de origen japonés fueron reubicados en campos de prisioneros en el suroeste. En julio, mientras Steve asimilaba el desastre en Filipinas y se preparaba para su venganza en Guadalcanal, el presidente estableció la OSS bajo el mando del coronel Donovan. La guerra de inteligencia comenzó con un susurro en lugar de una explosión. En agosto, Roosevelt condenó la barbarie perpetrada por los japoneses e insistió en que serían juzgados en un tribunal internacional por sus crímenes. Mientras Roosevelt pronunciaba esas palabras, Steve Rogers se encontraba en Guadalcanal. Desde una trinchera, observó cómo los marines estadounidenses usaban miles de galones de combustible para inundar cuevas llenas de tropas japonesas. Cuando éstas se negaron a rendirse, los marines prendieron fuego al combustible y las quemaron vivas. Así fue como el Capitán América aprendió que la primera víctima de la guerra es la verdad. ¿Cómo podía saber, incluso entonces, que existía un grupo de científicos que se autodenominaban el Proyecto de Ingeniería Energética de Manhattan? Poco antes del aniversario de Pearl Harbor, el grupo de hombres logró un gran avance en un campo que apenas comprendía. Con esa primera reacción en cadena, literalmente atraparon un rayo en una botella. Sabían que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Si hubieran tenido la menor idea de los acontecimientos que desencadenaría la reacción en cadena, ¿habrían continuado? No importaba, porque no se les permitía contárselo a nadie. En 1942-1943, un senador llamado Harry Truman recibió la orden de meterse en sus asuntos y olvidar que alguna vez había oído la palabra Manhattan. La suerte estaba echada, y el Capitán América ni siquiera lo supo porque estaba bronceándose en una playa de Australia. Tras un año en el infierno, Steve Rogers recibió 2 semanas de permiso. «Guau, mira esa, Steve», dijo Bucky, mirando a otra chica llamada Sheila. Todas parecían llamarse Sheila. Steve le sonrió a Bucky, con los ojos desorbitados y luciendo excitado como una cabra. Como la mayoría de la gente en la playa, la chica no llevaba mucha ropa. Lo que llevaba puesto no dejaba mucho a la imaginación. Al cumplir los 15 y convertirse en 16, había visto un cambio en el joven. Ciertamente no era el tipo tímido y reservado que había sido a su edad. Era un chico grande y fuerte, y lo había visto golpear a hombres mucho más grandes que él. A pesar de todo, seguía siendo solo un niño. Había sido trágico ver cuánto había perdido Bucky su inocencia en el transcurso de una guerra a un joven. Nunca lo había obligado a adherirse a su código personal de nunca usar armas de fuego. Bucky era un soldado entrenado, pero no un supersoldado. Había cortado hombres por la mitad con ametralladoras, los había atacado con rifles, les había disparado balas de pistola a la cara a quemarropa. Había hecho lo que tenía que hacer y había sobrevivido. Ahora era el momento de redescubrir lo que muchos daban por sentado: la juventud que la guerra le había robado. ¿Crees que debería hablar con ella? ¿Qué debería decirle?, preguntó Buck con ansiedad. Solo dile que eres Bucky. Caerá en tus brazos cuando se desmaye. Eso no tiene gracia, Capi, dijo Bucky, riendo de una forma que contradecía por completo sus palabras. El otro día, Steve había encontrado una revista estadounidense dirigida a mujeres jóvenes, y en la portada aparecía la foto de Bucky en medio de un gran corazón rosa. «Ah», dijo Steve levantando una ceja. «Tú te quedas con la portada de Life y yo con la flecha», dijo Bucky, refiriéndose al asta de la flecha que atravesaba el corazón rosa. Steve esperaba. «Deja que vengan a ti, Bucky», ofreció Steve. «Si les interesa, lo harán». «Es fácil para ti decirlo», dijo Bucky con sarcasmo. «Pareces recién salido de una revista de levantamiento de pesas. Solo soy un niño pálido que lleva 6 meses luchando contra la malaria y la diarrea». Steve no podía negarlo. No se había enfermado ni una sola vez en todo el tiempo que llevaba en el frente del Pacífico. El suero del supersoldado fue un golpe de gracia para todas las enfermedades en una zona del mundo plagada de enfermedades. Bucky no había tenido tanta suerte. Como para demostrarle a Bucky lo que quería decir, un par de soldados corpulentos se acercaron a la chica y entablaron conversación. Lo que dijeron funcionó, porque ella tomó un brazo de cada uno y se marchó de la playa con ellos. Bucky parecía disgustado y negó con la cabeza. «No te preocupes, Buck. Hay muchos peces en el mar. ¿Por qué las chicas siempre se decantan por chicos así? ¿Por qué tengo tan mala suerte?», se quejó Bucky. «Bueno, recuerdo una cosa que me dijo el general Marshall», dijo Steve. «¿Qué es eso?», preguntó Bucky. «La fortuna favorece a los audaces», citó Steve al general. «En otras palabras, a veces uno crea su propia suerte».
Otra chica llamada Sheila caminaba por la playa, luciendo positivamente atrevida. Ve por ella, Buck, insistió Steve. Bucky se deslizó muy abajo en su silla para tomar el sol. Lo haría, pero ¿qué diría? Steve suspiró. Al caer la noche, Bucky regresó a los alojamientos de los alistados, prometiendo no meterse en líos, y Steve fue a los de los oficiales. De inmediato, lo convencieron de ir a beber a algunos de los bares más infames de Sydney. Los demás oficiales no sabían que era el Capitán América, y les disgustaba un poco por ser tan recto. No fumaba, lo cual era mucho más inusual que hoy en día. Apenas bebía, e incluso entonces no parecía emborracharse. Trataba a las mujeres con la delicadeza de un caballero, desaprobando los comentarios lascivos incluso cuando estaban lejos de oírlos. En general, a sus ojos, no era nada divertido. Estos hombres eran veteranos de un infierno en la tierra e insistían en que este breve tiempo que tenían lejos de él fuera lo más memorable posible. Recordaba a la mujer después de tantos años por su cabello rojo brillante y su altura. La diferenciaba del resto, y cuando se acercó a la mesa, supo que había algo allí. No sabía qué, pero era algo. Era encantadora conversar con ella con su acento casi británico. No le daba vergüenza tocarlo. Ponía sus manos sobre las suyas mientras conversaban en la mesa. Le acariciaba suavemente la espalda mientras bailaban. De alguna manera, había logrado separarlo de sus compañeros para darle lo que ella llamaba el tour de 10 centavos. Mientras caminaban por las calles, ella decía que le señalaba los lugares de interés con anécdotas totalmente inapropiadas y subidas de tono. Estaba llena de vida para un soldado que no había conocido más que la muerte durante un año. Él se ofreció a acompañarla a casa, y ella casi lo había arrastrado hasta allí. Luego, lo había arrastrado hasta la puerta. Nunca he conocido a un yankee como tú, le susurró al oído mientras permanecían juntos en la oscuridad. Eres especial. Eres realmente especial, ¿sabes? Quería responderle, pero no se le ocurría nada. No parecía importar. Era casi como si ella no lo esperara. Mientras se hundían en la oscuridad de las sábanas frescas en una noche cálida, él tenía más miedo que en las selvas de Filipinas. Stephen Grant Rogers solo tenía 22 años a pesar de toda su experiencia mundial. No había estado con una mujer desde aquella noche con Sarah. Ella pareció percibir su vacilación, pero no pareció ofenderse. Tomó el control y lo ayudó a aceptarlo. Fue un final encantador para una noche encantadora en medio de una guerra horrible. Ni siquiera le había preguntado su nombre. Hasta el día de hoy, aunque no tenía forma de saberlo, sospechaba que ella habría dicho que se llamaba Sheila. No lo puedo creer, interrumpió la viuda. Disculpe. Preguntó Capitán. No lo puedo creer. ¿Tuviste una aventura de una noche? Preguntó, arqueando una ceja y con una expresión que apenas parecía contener una infinita diversión. Cap se rió. ¿Es tan difícil de creer? La viuda se echó a reír. El Capi siguió riendo. Algunos vengadores los miraron, preguntándose qué les parecía tan gracioso. Un grupo que siempre parecía estar junto, al que el Capi había llegado a considerar los jóvenes incluyendo a Estrella de Fuego, Justicia, Furia, Halcón Oscuro y Garra Plateada, los miró con abierta sorpresa. Por sus caras, uno pensaría que nunca habían visto reír al Capitán América ni a la Viuda Negra. Quizás no, porque ser un vengador solía ser un asunto lúgubre y rara vez participaban en reuniones sociales. Lo siento, dijo Cap, recuperando el control. Lo sé, dijo la viuda con una sonrisa sugerente. Es que a veces cuesta imaginar que hay un hombre debajo de ese traje. Sí que lo hay, insistió Cap. Como cualquier otra persona. Los siguientes 6 meses fueron el tipo de cosas de las que están hechos los cómics. Tras Australia, el Capitán América fue asignado al coronel Donovan, como se suponía, ya que MacArthur se puso furioso con el supersoldado. El coronel tenía todo el derecho a estar enfadado por la insubordinación deliberada del Capitán América, pero en cambio pareció sinceramente contento de verlo. Sentado en un escritorio del Departamento de Guerra, arrojó una pila de archivos tan gruesa como su puño y alzó las manos con exasperación. Los archivos contenían todo lo que la OSS sabía sobre la tripulación nazi de superagentes que hacían la guerra casi imposible de combatir. Cráneo Rojo era el monstruo de todos, un loco asesino que hacía que el agente al que se había enfrentado en su primera misión pareciera un monje franciscano. El barón Heinrich Zemo y Armanzola eran simplemente científicos con una forma peculiar de inventar cosas disparatadas. Más preocupantes eran el maestro hombre, que parecía haber recibido una versión mucho más exitosa del suero del supersoldado, y el barón Sangre.
El coronel Donovan parecía muy escéptico ante los rumores de que era un vampiro, pero no sabía cómo explicar su increíble fuerza, y mucho menos su capacidad de convertirse en murciélago. Durante los siguientes 6 meses se enfrentó a todos ellos y arruinó sus planes cada vez. Durante este tiempo, perfeccionó su propio estilo de lucha, que era muy distinto del que le habían enseñado. Ya no contaba con instructores que lo mantuvieran al día, así que asumió su propio entrenamiento. Su estilo de lucha se había forjado en el fragor de la batalla, e incluso hoy pocos discutirían su efectividad. Incluso desarrolló un método para lanzar su escudo como un disco, y lo encontró un arma de distancia muy efectiva. Sorprendía a la gente al ver la distancia y la precisión con la que podía lanzarlo. Mejoraba con cada misión exitosa, logrando que el disco volviera a su mano aproximadamente la mitad de las veces. Poco después de una misión exitosa, fue convocado a otra conferencia con el coronel Donovan. Él y Bucky acababan de infiltrarse y destruir uno de los numerosos castillos de la muerte del barón Wolfgang von Strucker. Había recibido nuevas órdenes y sentía curiosidad por saber cuáles serían. Bucky se había lesionado la pierna y estaría fuera de combate durante 1 o 2 meses. Fuera lo que tuvieran planeado para él, esta vez iría solo. Por fin he encontrado una unidad que te aceptará, bromeó el coronel. ¿Cuál sería ese, señor? Respondió Kat con el debido interés. No les creerías ni aunque te lo contara, dijo el coronel negando con la cabeza. Un grupo de Rangers del ejército de Los seleccionamos cuidadosamente de entre los elementos de brigada más grandes y los modelamos a imagen de los comandos británicos. No pueden retener a un oficial. 3 de ellos renunciaron a su puesto y el resto murió. El sargento mayor es un auténtico desastre. Creo que te dejaré sacar tu propia conclusión cuando lo conozcas. Es neoyorquino como tú. Se llevarán muy bien. Todo esto me resulta inquietante, señor, admitió Capitán. No tan preocupado como cuando llegues al norte de África, dijo Donovan. Ahora refréscate mientras puedas, porque tienes que tomar un avión, capitán. El capitán Steve Rogers bajó del avión con su uniforme de servicio en el extranjero, siguiendo las órdenes. Llevaba su traje y escudo en una enorme mochila de mensajero, porque el comandante había insistido en que no quería que ningún enemigo supiera que el Capitán América estaba en África hasta que fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Le habían informado un poco más sobre la unidad con la que se uniría en el vuelo. Parecían una panda de renegados. Habían dirigido algunas de las operaciones más peligrosas de África. Infiltrarse en campamentos alemanes para sabotear tanques, liberar prisioneros de guerra y, básicamente, sembrar el caos. La mitad de las veces lo hacían por iniciativa propia, sin órdenes. El departamento de guerra había aprendido a las malas a mantener las órdenes porque, si no, las manos ociosas serían el taller del diablo. El coronel Donovan tenía razón. Estos tipos parecían exactamente los suyos, y su nombre era la clave. A este grupo lo llamaron los comandos aullantes. No fue difícil encontrarlos. Solo tenía que seguir el ruido. El campamento, como la mayoría de los campamentos del ejército, era un lugar de orden y uniformidad. Todas las tiendas y refugios estaban vestidos con la vestimenta correcta y ordenados. Pequeños postes con banderines multicolores estaban colocados frente a las compañías y batallones. Soldados vestidos de verde oliva se movían de un lugar a otro realizando múltiples tareas con rapidez y profesionalidad. Luego estaba la tienda al final del campamento. En realidad no podía llamarse tienda. Un cobertizo habría sido más apropiado. Estaba en un ligero ángulo recto con el resto del campamento, ocupando 2 espacios y, en general, parecía fuera de lugar. No tenía banderín, sino en su lugar un mango de fregona con un par de calzoncillos colgando. No había duda de que había llegado al lugar correcto. Entonces le digo, cariño, si te parece largo, deberías ver el resto. Fue el chiste que escuchó al acercarse a la carpa, seguido de una carcajada. Steve entró sin miedo a lo que interrumpía, pero lo que vio casi lo pilló desprevenido. El cobertizo no era más que un par de catres cubiertos de latas de cerveza aplastadas y una mesa de póker improvisada. Alrededor de la mesa estaban sentados una docena de soldados fumando y bromeando, jugando a las cartas como si no fuera plena jornada laboral en plena guerra. Uno de ellos lo miró, soltó un pequeño ruido de mear y se puso de pie. Comandos. Gritó la orden preparatoria, francamente inusual. Atención. El hombretón que los había llamado a la atención saludó. Steve no pudo distinguir su rango, pues debía de estar aún en sus mangas, que, por supuesto, estaban rasgadas a la altura del hombro.
Tenía un aspecto rudo, incluso en una tienda llena de soldados de infantería de élite. Parecía no haberse afeitado esta semana y miró directamente al oficial afeitado que tenía delante con una mirada que lo desafiaba a decir algo al respecto. Sus botas, como todas las suyas, hacía tiempo que habían perdido toda pretensión de ser negras, y mucho menos pulidas. Este grupo distaba mucho de ser soldados de desfile. Eran un grupo extraño, sin uniforme, muy fuera de los límites de las regulaciones militares. Un tipo llevaba una boina de estilo escocés y otro, un bombín inglés destartalado, por Dios. Otro era negro, en la época en que todas las unidades del ejército aún estaban segregadas. Steve supuso que este no lo era. Todos parecían tener algo en la boca. Tabaco de mascar, cigarrillos, palillos, una pipa. Uno de ellos incluso masticaba lo que parecía ser un trozo de hierba. El tipo duro que saludó masticaba un puro grande y apestoso. Excelente día, señor, dijo el tipo de aspecto rudo con un desprecio apenas disimulado. ¿Qué podemos hacer por usted? ¿Es usted el sargento Fury? Preguntó Steve, mirando la lista alfabética que le habían dado. El hijo de Ma Fury en persona, dijo Fury, masticando un poco más su cigarro. ¿Quién es usted, señor? Soy tu nuevo comandante, dijo Steve, pero no tuvo oportunidad de terminar la frase. Los comandos aulladores reunidos se estaban riendo a carcajadas. Pensé que ya no nos darían más osifures. Dijo un chico rubio del sur con voz ronca y escupiendo su hierba. ¡Qué buena! Rió otro soldado. Era un italiano que parecía de Filadelfia. ¡Qué bien! Exclamó el tipo de la boina escocesa. Descansen. Aulló el sargento Fury, haciendo honor a su nombre. Lo siento, señor. Digamos que esta unidad no ha tenido mucha suerte con los oficiales. Entiendo, sargento, dijo Steve. Tengo entendido que ya ha recibido información sobre su misión. Si se le puede llamar así, dijo Fury, señalando con el pulgar un documento clavado en la mesa de póker con una bayoneta. Leemos lo importante y tiramos el resto por la ventana. De todas formas, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, asintió Steve. Sé que soy nuevo para ustedes, así que no voy a venir a decirles cómo dirigir su equipo. Simplemente considérenme aquí para observar, aprender y no estorbar. Será con la expectativa de que, cuando llegue el momento, ustedes hagan lo mismo. No habla como un rapado, señor, dijo Fury, señalando a un oficial que obtuvo su comisión en West Point. Suena como un Mustang. ¿Dónde ha servido? Steve estaba en su derecho de no decírselo, porque la mayoría de sus misiones eran de alto secreto. Sin embargo, no veía motivo para mentirles. Serví en el Pacífico. ¿Qué campaña? Preguntó Fury. Todos ellos, dijo Steve honestamente. La habitación estaba en silencio. ¿Batallan? Preguntó uno de ellos, rompiendo el silencio. Steve simplemente asintió y Fury asintió de vuelta. Ya saben lo que tienen que hacer. Nos vemos a las 6 en la sección de servicios públicos y nos vamos, dijo Steve. Ahí están nuestros servicios públicos, señor, dijo el sargento Fury, señalando sus raídos uniformes. Estos no son míos, dijo Steve, señalando su uniforme de gala. Esto provocó una carcajada entre los aulladores reunidos. Los saludó, rompiendo un poco el protocolo militar, y salió de la tienda cuando le devolvieron el favor. Ni siquiera estaba fuera del alcance del oído cuando empezaron a hablar de él. ¿Dónde desenterraron a este tipo? No me importa, siempre y cuando no tengamos que enterrarlo. Le doy una semana. Le doy 2. Estás dentro. ¿Qué apuesta tan tonta? Creo que mañana la morderá. Steve simplemente sonrió. Una de las mejores partes de su trabajo era ver la expresión de sorpresa en los rostros de la gente. Los aulladores habían formado una formación frente a su cobertizo, si es que se le podía llamar así. Era más bien una manada, o un grupo de gente esperando a que apareciera un oficial estúpido. Para un oficial militar normal, esto podía ser una exasperante falta de disciplina. Para el Capitán América, era tan refrescante como un soplo de aire fresco. Había algo que aprender de este grupo, y sin duda esa era la razón por la que el coronel lo había enviado allí. Cuando lo vieron venir, todos se quedaron boquiabiertos. Cigarrillos, palillos, puros e incluso una pipa cubrían el suelo alrededor de donde estaban. Fue la Furia la que se recuperó primero. Comandos, atención. Gritó y luego saludó. El Capitán América, con su uniforme completo, devolvió el saludo. No nos dijiste que eras el Capitán América. Fury señaló lo obvio. En ese momento no me pareció importante. Cap se encogió de hombros. Tenemos una misión.
Como dije, no quiero ser una distracción. Simplemente sigamos con lo nuestro. Así lo hicieron, y en pocas horas los aulladores observaban con asombro cómo el Capitán América saltaba de tanque en tanque, expulsando a los artilleros de sus torretas. Saltó por una escotilla y un nazi salió volando como un muñeco de caja sorpresa con su resorte. Lanzó su escudo, lo rebotó contra un tanque y derribó a un escuadrón de infantería como fichas de dominó. Durante todo el tiempo, los aulladores abrieron fuego con sus ametralladoras Thompson y lanzaron su famoso grito. Un grito inspirado inicialmente por la insistencia de Rebel Ralston en replicar el grito rebelde usado por sus antepasados en los campos de batalla de la Guerra de Secesión. ¡Wow! Aullaban los comandos aulladores desde sus posiciones de combate, acribillando nazis a diestro y siniestro. Este no era el plan, pero como dijo el Capitán América, los planes son la primera baja ante el contacto enemigo. Los habían enviado en una misión de reconocimiento, pero cuando vieron a uno de los últimos y desesperados escuadrones suicidas del general Rommel dirigirse hacia la posición estadounidense a través de un punto de emboscada perfecto, no pudieron dejar pasar la oportunidad. Demasiadas vidas podrían perderse si atacaban el campamento sin previo aviso. Fue el sargento Fury quien ordenó el ataque, pero todas las miradas se posaron en el Capitán América porque técnicamente él estaba al mando. Incluso si hubiera discrepado, no creía que desautorizaría al sargento. Estos eran sus hombres, y él era muy consciente de lo que eran capaces de hacer. Hagámoslo, dijo Cap simplemente, respaldando a Fury. En el caos resultante, no tenían ni idea de que se estaba forjando una amistad para toda la vida. En ese campo de batalla de África, el Capitán América y los comandos aulladores lucharon juntos por primera vez. No sería la última. Todas las tropas alemanas estaban muertas o eran prisioneros de guerra. Fue uno de los mayores éxitos de la guerra. Los escuadrones suicidas no estaban preparados para una acción de una unidad pequeña contra ellos y se habían tropezado. Sobre todo, no estaban preparados para el Capitán América. Después de esa misión, los aulladores volvieron a su partida de póker y a su cerveza, invitando al Cap a unirse a ellos. Él declinó, sabiendo que los hombres necesitaban un tiempo lejos de él después de todas las órdenes que les había gritado durante la batalla. Sabía que era difícil para los soldados rasos relajarse con los oficiales, incluso aquellos aparentemente tan despreocupados como los aulladores. Sería aún más difícil relajarse con el Capitán América. En cambio, regresó a la tienda de los oficiales y se tumbó detrás de una cortina, quitándose la máscara. Algunos dirían que estaba siendo arrogante con su identidad secreta, pero eran tiempos de guerra. Confiaba en que los hombres a su alrededor guardarían su secreto, y además, se parecía a 100 rubios más. Al día siguiente, hizo lo que él llamaba las rondas. Hizo todo lo posible por visitar a todos los soldados del campamento. Un mayor asignado para escoltarlo le indicó qué compañías y brigadas visitar. Solía haber un pequeño grupo de bienvenida esperándolo. El ejército había descubierto desde el principio que la visita del Capitán América suponía un gran impulso para el recurso más importante e indefinible: la moral. Puede que a veces le pareciera ridículo hacerlo, pero comprendía la importancia que tenía para estas tropas. Estas eran las tropas que pronto serían llamadas a invadir Italia. Muchas de ellas nunca volverían a ver Estados Unidos. Fue al final de las rondas que notó algo raro. Había tiendas de campaña de diferentes colores al final del campamento, frente a los aulladores. Eran de color marrón oscuro en lugar de verde oliva, y parecían estar en pésimas condiciones. Eran cosas raídas, unidas con parches multicolores. Parecían tiendas de campaña de la Guerra de México, librada antes de que su padre se fuera a Europa. El mayor parecía estar constantemente desviando su atención de ellas, y eso le estaba irritando. Finalmente, simplemente echó a andar hacia ellas, ignorando las protestas del mayor que lo seguía. Vio un letrero de madera pintado a mano que decía 442. A por todas. El mayor chilló una última protesta antes de tirar el plumero de la tienda a un lado y entrar. Al ver quién estaba en las tiendas, casi se cae al suelo. Japonés. Para entender lo que pasaba por la cabeza de Steve Rogers en ese momento, habrías tenido que vivir en su mundo. Habrías tenido que pasar un año luchando contra las tropas japonesas después de que mataran a un hermano. Habrías tenido que escuchar, si no creer, la incesante propaganda política que estigmatizaba a los japoneses como una raza después de Pearl Harbor. Ahora habrías tenido que estar de pie en esa tienda, mirando a cientos de soldados japoneses con uniformes del ejército estadounidense, mirándote con la misma sorpresa que tú los mirabas a ellos.
Bajo la máscara del Capitán América, Steve Rogers tragó saliva. El mayor tenía razón. No debería haber venido aquí. El sargento japonés que lo había llamado la atención y lo había saludado lo sostuvo, aunque el Capitán América no le había devuelto el saludo. Casi lo dejó caer antes de que el capitán recobrara el sentido y le hiciera el gesto de cortesía. Fue la mirada del hombre, esa mirada que le decía que no esperaba ninguna cortesía, lo que lo impulsó a actuar. No podía permitir que ningún soldado se sintiera así. No mientras viviera. La sorpresa en el rostro del sargento al ver el saludo fue aún mayor que cuando el Capitán América entró por primera vez en la tienda. ¿Cómo están hoy, soldados? Preguntó Cap en un japonés alto y claro. Algunos soldados respondieron con un grito de protesta. Otros simplemente parecían desconcertados. Señor, y no hablo japonés, señor, admitió uno de ellos, con aspecto casi avergonzado. Cap sonrió. Lo siento, señor, continuó el soldado. He vivido toda mi vida en San Diego. No te preocupes, hijo, dijo Cap, dándole una palmadita en el hombro, y luego repitió el saludo en inglés. Esta vez todos respondieron. No sabía cómo reaccionar al asumir que no hablarían inglés. Esperaba no haberlos ofendido. Disculpe nuestra sorpresa, señor, le dijo un sargento. Su identificación decía Yukasi. No esperábamos su visita. ¿Por qué no? Preguntó capitán. Eres y blanco, dijo el sargento con nerviosismo. No se permiten soldados blancos en nuestro lado del campamento. ¿Por qué es eso? Han habido algunos incidentes, dijo como si fuera obvio. La cara de Cap casi se sonrojó de ira. Sargento, ¿le han estado atacando soldados blancos? Preguntó capitán. Bueno, y no diría que atacaron y tiene que entenderlo, señor. Solo queremos luchar contra los alemanes. No queremos luchar entre nosotros. Todos ustedes son soldados con uniforme del ejército de los Estados Unidos, exclamó Cap con furia. Miren qué tienda tan destartalada los tienen. ¿Tienen que separarlos también de los demás soldados? Lamento haberlo molestado, señor, dijo el sargento con una reverencia espontánea. No, sargento. No es usted quien me ha molestado, insistió Cap, devolviendo el arco. Entiendo que los altos mandos quizá no le hayan escuchado a usted ni a los oficiales que le subordinan. Puede estar seguro de que me escucharán. El Capitán América estrechó la mano de cada soldado del regimiento. Les preguntó por sus quejas, pero sorprendentemente escuchó muy pocas. Todos tenían familias en campos de concentración del suroeste. Algunos incluso habían sido reclutados allí. Ahora iban a luchar por la libertad de la nación que les había arrebatado la suya. Salió de las tiendas impresionado con cada soldado del regimiento y decidido a ayudarlos en todo lo posible. ¿Entonces confrontaste a los generales al respecto? Preguntó Natasha. Sí, dijo capitán. Les conseguí tiendas de campaña adecuadas para vivir y un comedor adecuado para comer. Los soldados blancos las quemaron en una semana. Lo hicieron parecer un accidente, pero todos sabían lo que realmente pasó. El 442 ni siquiera se quejó. Simplemente volvieron a armar sus viejas y destartaladas tiendas, y siguieron luchando. Oh, Dios, dijo Natasha. Los suboficiales del 442 aún vinieron a verme después y me agradecieron todo lo que había hecho. Dijeron que nunca me olvidarían. El rostro de Cap estaba enterrado en un guante rojo, y contuvo las lágrimas. ¿Qué pasó entonces? Preguntó la viuda negra. Me transfirieron de nuevo. Supongo que pensaron que ya había causado suficientes problemas. No lo entendieron. Había visto de primera mano el daño que el odio y la división pueden causar. Había probado mi propio odio y lo encontré demasiado amargo para digerirlo. Cap negó con la cabeza. Solo quería ayudar. Siempre lo haces, lo consoló Natasha. No los volví a ver hasta julio, y para entonces ya era demasiado tarde, dijo Steve, con la voz casi en un susurro. Cap tenía un mal presentimiento sobre la isla de San Pedro. La pequeña isla no era un objetivo táctico esencial. Carecía de valor en la guerra en general. Si Sicilia caía, su línea de suministro quedaría cortada y sus ocupantes se verían obligados a rendirse. ¿Por qué enviaron allí al 442? ¿Cómo quedaron acorralados? ¿Por qué había pasado una semana desde que los altos mandos intentaron enviar refuerzos, y por qué fue él quien recibió la llamada? Tenía un mal presentimiento, y por eso llamó a Lord Falsworth, el superagente británico conocido como Union Jack. Meses atrás, se habían unido al Submariner y la Antorcha Humana para derrotar a Masterman y a Cráneo Rojo. La prensa británica se enteró y bautizó al grupo como los invasores.
Desde entonces, habían fichado a un hombre rapidísimo conocido como el Zumbador y a una ex reina de belleza, apropiadamente llamada Miss América. Lucían espléndidos para las fotos, pero el Capi seguía trabajando solo cuando surgían sus misiones más arriesgadas. No quería poner en peligro sus vidas innecesariamente. Pero sabía que él y Bucky no podrían defenderse solos de una división alemana. El avión voló bajo y todos saltaron. La única diferencia fue que Namor, Miss América y la antorcha no necesitaron paracaídas. La ametralladora Thompson de Bucky vibró durante todo el descenso, trabajando con las bolas de fuego de la antorcha para dispersar a los alemanes que intentaban eliminarlos antes de que tocaran tierra. El zumbador salió disparado casi al instante, regresando enseguida con 2 puñados de rifles que les había arrebatado a las tropas alemanas. Namor agarró un tanque por el cañón y lo arrojó al océano. La antorcha humana derritió otro. El Capi arrojó su escudo y derribó a un francotirador de un árbol. El escudo regresó a su mano mientras Bucky continuaba cubriendo el fuego. El Capi se quedó atónito al ver a un fotógrafo con un parche en el ojo tomándoles fotos a todos, y le gritó a Bucky que pusiera a salvo a ese loco fotógrafo. «Están por aquí», le gritó Miss América desde lo alto, señalando hacia el regimiento en combate. El Capitán América descendió por una colina, abriéndose paso entre las líneas alemanas a una velocidad asombrosa. Lo último que los alemanes esperaban era un ataque por la retaguardia. Entonces corrió a toda velocidad cuesta abajo hasta donde el regimiento estaba inmovilizado. Al llegar allí, vio una de las escenas más tristes de su vida. Había tantos muertos. Tantos heridos, y sin embargo, tantos rostros valientes que se alegraban de verlos. Tan aliviados con su sola presencia, aunque aún quedaba un enemigo por combatir y tanto por hacer simplemente para sobrevivir. Todos le decían lo mismo: «No se olvidaron de nosotros», dijo Capitán. «Me lo dijeron, y no lo había hecho. Sigo sin hacerlo». Meses después, mientras los aliados avanzaban a través de Italia, el 442 fue enviado en una misión de rescate para salvar los restos aislados de un batallón perdido. Perdieron más tropas en la misión de las que habían sido enviadas a rescatar, y aún así se consideró un éxito. El 442 tuvo una tasa de bajas de casi el 300%. Ganaron casi 10.000 corazones púrpuras y 21 medallas de honor, a pesar de que muchos de ellos fueron otorgados mucho después de su muerte. Terminaron la guerra como la unidad más condecorada de la historia militar, pero aún así regresaron a casa, a los campamentos donde sus familias los esperaban tras las alambradas. Si la Viuda Negra fuera capaz de llorar, habría llorado al oír esas palabras. Casi le avergonzaba no poder llorar por ellas. Era algo que siempre le había faltado. Siempre le había faltado esa compasión que tan profundamente anidaba en el corazón de este hombre. Suponía que él lo sabía, y que, aunque no le guardara rencor, esa era la razón por la que jamás compartiría su cama ni su corazón con ella. Al final, él solo podía ser quien era, y ella solo podía hacer lo mismo. El reloj de la Viuda Negra emitió un pitido y ella presionó el botón. «Ya están listos para ti». La voz áspera del coronel Nick Fury se escuchó desde el comunicador. «Gracias por avisarme, Nicolás», dijo la Viuda Negra con dulzura antes de cerrar el comunicador. «Supongo que cuando hablas del diablo, y aparece el diablo». Terminó Kat por ella. Un miembro del personal de la Casa Blanca llegó 10 minutos después para informarles de lo que Nick Fury ya les había dicho. Los 4 fundadores estaban listos y esperando. La Comisión Presidencial de Actividades Sobrehumanas era una organización de múltiples niveles, pero constaba de un puesto a nivel de gabinete y 4 puestos de asesoramiento. Estos 5 individuos eran a quienes se enfrentaban hoy. No había ningún misterio, porque los conocían bien. En el extremo izquierdo estaba Valeria Cooper, quien era la más familiar para el Capi, pero también había tenido contacto con Iron Man. A su derecha estaban Raymond Sikorsky y Duane Freeman, quienes habían tenido períodos fallidos como enlace de los Vengadores con el gobierno de los Estados Unidos. En el extremo derecho estaba el senador republicano Edward Thomas, quien era el representante del Congreso ante la comisión. Sentado justo en medio de esta desagradable conglomeración estaba Henry Peter Girich, el secretario presidencial de Actividades Sobrehumanas. El Capi, Iron Man, Yellow Jacket y Wasp los miraban fijamente. Nadie en esa sala quería ser el primero en hablar. «Todos sabemos por qué estamos aquí», empezó Girich finalmente con su voz llena de odio. Las gafas de sol rojas de espejo y de tapa plana no habían cambiado, ni tampoco el hombre que las usaba.
Sí, lo hacemos, reconoció Capitán. Esta comisión ha concluido que, en la situación actual de los Vengadores, no se puede conceder la autorización de seguridad federal, dijo Girich con severidad. El Capi intentó contener su ira, y casi podía sentir la armadura de Tony vibrar de ira. Girichi, gruñó Capitán. Sin embargo, interrumpió Valeria Cooper, quizás salvando la reunión de convertirse en una discusión a gritos. Las sugerencias de esta comisión para reparar la situación no son descabelladas. Tengo las conclusiones aquí mismo. Cooper le entregó un pequeño sobre Manila a un paje, quien se lo entregó directamente al Capitán América. Cuando el supersoldado lo abrió, sintió un intenso deseo de arrojárselo a la comisión y salir hecho una furia. Capitán, comenzó Sikorsky con nerviosismo. Todos sabían que no era un hombre cruel, pero tampoco tenía experiencia en luchar por ellos. Le recomiendo encarecidamente que considere esta opción. Es crucial para la seguridad nacional que los Vengadores estén listos para defender la nación, tal como prometió hace tantos años. Cab los miró con ojos fríos. Aprovecho esta oportunidad para expresarles mi profundo respeto por todos ustedes y por todo lo que han hecho por la nación. El senador Thomas aportó su granito de arena. Con el debido respeto, senador, puede meterse su... empezó Yellow Jacket. Hank. Lo interrumpió la avispa. Esto es totalmente inaceptable, dijo Cap sin dudarlo. Es la única condición bajo la cual esta comisión está dispuesta a concederle su autorización de seguridad, dijo Duane Freeman, casi con tristeza. Es discriminación, dijo Iron Man. Eso es innegable, pero es discriminación legal, dijo Girich. Si no nos creen, revisen los libros. Lo único que pedimos es que se rijan por los mismos estándares que todas las demás agencias federales. ¿Y si nos marchamos? ¿Y si lo llevamos a los medios y dejamos que ellos decidan? Nos necesitan y lo saben. Necesitan a los Vengadores. Los retó la avispa. No lo creo, dijo Girich para sorprenderlos. Si quieren rechazar nuestras sugerencias, son libres de hacerlo. Al fin y al cabo, solo son sugerencias. Se convertirán en justicieros, y les prometo que no recibirán ninguna cooperación de ninguna agencia policial federal o estatal. En caso de que se nieguen, ya hemos reclutado a otro equipo de héroes que están más que dispuestos a aceptar nuestras exigencias. ¿Quién? Preguntó Iron Man. Los defensores, dijo Valeria Cooper. Los Vengadores quedaron impactados, pero la avispa parecía completamente horrorizada. Doctor Strange, Silver Surfer, Namor, Valkyrie, el Cat y Newtauk, dijo Girich. Están dentro de nuestros límites de membresía, y pueden afirmar ser los héroes más poderosos de la Tierra. No puede ser verdad, dijo la avispa. Así es, dijo Raymond Sikorsky. Si no implementa nuestras sugerencias, les daremos su autorización de seguridad. El capitán se sintió como si estuviera en Pearl Harbor otra vez. No podemos seguir con esto. Exclamó Hank Pym furioso mientras salían de la cámara. No depende de nosotros, dijo Capitán. ¿Qué quieres decir? Preguntó Iron Man. Deberías saberlo. Estuviste presente cuando se escribió, dijo el Capi sin la ira que sentía. El Estatuto de los Vengadores establece que cualquier decisión de esta magnitud debe ser aprobada por una mayoría simple de todos los miembros. ¿Tenemos que someter esto a votación? Dijo la avispa horrorizada. Solo si esas palabras que escribiste significan algo para ti, dijo Capitán. Tenemos que seguir el proceso. Tenemos que dejar que ellos decidan, porque les afecta a todos. Los Vengadores marcharon en silencio hacia la asamblea que los esperaba, sin tener idea de la indignación que despertarían las noticias que traían. Sin mutantes. Gritó la Bruja Escarlata al anunciarlo. Era lo peor que podían imaginar, y acababa de ocurrir. No se permite personal mutante. No se permite personal con antecedentes penales. No se permite personal con residencia ilegal en Estados Unidos. No se permite personal con antecedentes de enfermedades mentales. No se permite personal con antecedentes laborales con potencias extranjeras. El Capitán América releyó las sugerencias de la comisión. Todas las disposiciones de la ley patriota de promulgadas por el Congreso. No. Gritó Justicia. No podemos seguir con esto. No está bien. La asamblea estalló en gritos de indignación, discusiones, lamentos y palabras mal elegidas. Faltaban unos 3 segundos para que llegaran las manos cuando una voz clara ahogó a todas las demás. Orden. El grito salió a través del altavoz que la avispa usaba para comunicarse con personas de tamaño normal cuando era del tamaño de un insecto. Escucha al Capitán América. La multitud se precipitó hacia abajo.
No puedo expresarles mi opinión sobre esta votación que estamos a punto de tomar. Soy el presidente de los Vengadores y debo ser imparcial. No tengo voto en este procedimiento, porque debo ser yo quien lo certifique. Algunos de ustedes se oponen, y entiendo por qué. Quienes se oponen deben formar una delegación, al igual que quienes están a favor. Ambas delegaciones elegirán un orador para debatir su postura. Quienes estén indecisos permanecerán en el centro de la sala. Lo único que puedo decirles es esto. Ambas opciones son incorrectas. Ninguna puede ser correcta. Si esta medida no se aprueba y no eliminamos a los Vengadores que exigen, los Vengadores, tal como los conocemos, dejarán de existir. Seremos una organización de justicieros o nos veremos obligados a disolvernos. Si esta medida fracasa, esa será nuestra próxima votación. Durante la siguiente media hora, los Vengadores se pasearon, presionaron y formaron 3 delegaciones. El Capitán América menospreciaba el proceso democrático, sintiéndose más impotente que nunca para influir en los procedimientos. Al formarse las 3 delegaciones, pudo ver la profunda división que esto estaba causando en los Vengadores. Los opositores a la medida eran predecibles. Estaban liderados por la Bruja Escarlata y Visión, quien apoyó a su esposa. Quicksilver y Bestia también se unieron rápidamente. Estrella de Fuego y Justicia también. No fue sorprendente que todos los mutantes miembros de los Vengadores se hubieran unido a ellos. También tenía sentido que aquellos a quienes se les negaría la membresía por otras razones se unieran a este bando. Entre ellos se encontraban la Viuda Negra, Pantera Negra, Dragón Lunar, Cersei y Star Fox. Lo sorprendente fue la extraña alianza que había formado la votación. Tanto Ojo de Halcón como Usagent, quienes se detestaban mutuamente, también eran miembros de la delegación. Esto elevó la delegación en contra a 13 votos. Aquellos que lo apoyaban se volvieron menos predecibles. No se había determinado quién lo lideraría. Simplemente eran aquellos que consideraban a los Vengadores demasiado importantes para el mundo como para arriesgarlos. Warbird y Black Nymph fueron los primeros en llegar. Firebird y Machine Man los siguieron poco después. Luego, un gran grupo compuesto por Quasar, She-Hulk, Stingray, Tigra, Captain Marvel y Demolition Man. Dennis Dumpy había mejorado bastante desde sus días sin hogar. Ahora volvía a ser un luchador de clase sin límites. Había sido muy brusco con Cap durante toda la asamblea, y no tenía ni idea de cómo se sentía su compañero ni qué lo motivaba. Algunos de los miembros más desconocidos de esta congregación incluían a Hércules y Cristal, quienes serían eliminados de las listas por su voto al no ser ciudadanos estadounidenses. Quicksilver miró fijamente a su exesposa desde el otro lado de la sala, furioso por la traición. Darkout también elevó esta delegación a 13 votos. Los delegados de ambos lados de la isla se comprometieron a votar en bloque. No habría posibilidad de modificar su voto. En el centro estaban los votos indecisos. Encabezados por Avispa, Iron Man y Yellow Jacket. Habían acordado con el Capi que sus votos tenían demasiado peso como miembros fundadores y que se abstendrían hasta el final. Otros miembros confundidos incluían a Ant-Man, Antorcha Humana, Caballero Luna, Furia, Garra Plateada, Spider-Man, Rayo Viviente, Hombre Maravilla y Halcón. Esto, si se incluía también la abstención del Capi, elevaba la delegación a 13. Fue una mala señal. Los 2 oradores elegidos para debatir fueron opciones interesantes. Quienes estaban a favor de promulgar la medida eligieron a Quasar. Quienes se opusieron, a Justicia. Ambos jóvenes eran, a ojos del Capitán América, 2 de los mejores héroes que la próxima generación podía ofrecer. El hecho de que sus compañeros los hubieran elegido para hablar en su nombre reforzaba esa idea. Lanzaron una moneda al aire, y resultó que Justicia tuvo la oportunidad de ir primero. Los miro, y todos son Vengadores, comenzó Vance Astrovic. Nadie puede negarles esto. Llevo muy poco tiempo siendo un Vengador, pero incluso yo sé que vivimos según el lema. Una vez Vengador, siempre Vengador. Al fin y al cabo, por eso estamos todos aquí. No podemos permitir que el gobierno nos convierta en su fuerza de ataque privada. Han usado el terrorismo mutante contra el que luchamos para estigmatizarnos. Lo han usado como excusa para atacar nuestras libertades personales y nuestros derechos como seres humanos, como parte de una guerra mayor contra el terrorismo. He enfrentado la intolerancia de la sociedad, de mis compañeros e incluso de mi propio padre por ser mutante. Aún así, he luchado por lograr la justicia que me dio nombre. Sé que todos ustedes luchan por la justicia, y sé que saben que elegir el menor de 2 males sigue siendo una acción malvada. Si los Vengadores aceptan esta injusticia, ¿qué mensaje estamos enviando al mundo?
¿Qué injusticia aceptaremos a continuación? Les imploro que voten en contra de esta medida. Lo que nos ofrecen no justifica en absoluto el coste para nosotros ni para la sociedad. Bajó, y todos parecieron afectados por lo que el joven mutante había dicho. Quasar parecía muy incómodo al subir al podio. Sus bandas cuánticas respondían a sus pensamientos, incluyendo sus ansiedades. Al subir al podio, estas instintivamente levantaron un escudo protector a su alrededor en respuesta a sus miedos. Había sido nombrado protector del universo. Una responsabilidad que a veces aún le costaba comprender. A veces lo había alejado de sus responsabilidades como vengador. No se sentía digno de serlo, ni de hablar por ellos. Sin embargo, eso no importaba. Había sido elegido, al igual que lo habían elegido como protector del universo. Era su deber, y todo lo que podía hacer era cumplirlo lo mejor que podía. Los observo, como lo hizo Justicia, y veo lo que él vio. Coincido con todo lo que dice. Esto provocó murmullos entre la multitud, y dejó que se calmaran antes de continuar. Pero también pienso, al observarlos a todos, en las voces que no se pueden escuchar esta noche. Pienso en nuestros amigos caídos y en lo que les debemos. Muchos han caído como vengadores. No tantos como los que sirvieron, ni tantos como los que han tenido una segunda oportunidad. ¿Verdad, Simón? El hombre maravilla abrió la boca como para responder mientras los demás se giraban hacia él. Exhaló con fuerza, sin saber qué decir. Yo también he recibido una segunda oportunidad. Estaba muerto y desaparecido. No debería estar aquí, frente a ustedes, pero algo me trajo de vuelta. Lo que me trajo de vuelta fue mi deber con el universo y mi responsabilidad con todos ustedes. No todos hemos tenido tanta suerte como Simón y yo. ¿Alguno de ustedes recuerda a Eric? Hubo asentimientos y afirmaciones murmuradas, algunas miradas de enojo y al menos una persona, Cristal, que comenzó a llorar lágrimas en silencio. Eric Masterson. Era un mortal. Un hombre común y corriente al que de repente se le otorgó el poder de un dios. De todos nosotros, solo Hércules podría entender lo que eso significa. Sin embargo, Eric tuvo una idea mejor que la que nosotros jamás tendremos, porque le arrebataron ese poder. Ya no era Thor, pero, por desgracia, ese no fue el final de su historia. Porque creía que aún podía marcar la diferencia, y Odín estuvo de acuerdo. Odín le dio un arma que lo hizo todo posible. Quasar cerró los ojos y bajó la cabeza. Wendelli susurró Cap detrás de él, sacándolo de su aflicción. ¿Alguno de ustedes que recuerda a Eric recuerda lo que Odín grabó en su maza? Continuó Quasar. Era la creencia más importante de Eric. Es por lo que vivió y por lo que murió. Decía. El mundo todavía necesita héroes, y es tan cierto hoy como los fue entonces. La responsabilidad de ser un vengador no es algo que ninguno de nosotros desee, pero es mayor que los problemas que hoy tratamos. No es algo que le deban a Eric, ni a mí. No me deben nada. Se lo deben al mundo, que estará desprotegido la próxima vez que ocurra una crisis que solo nosotros podamos manejar. Esa responsabilidad es mayor que nosotros. Esa responsabilidad es mayor que cualquier cosa. Quasar bajó, incapaz de mirar a la multitud para ver su reacción. En el fondo, estaba convencido de que, de alguna manera, había fracasado. Tras un breve receso, en el que se permitió a la delegación abstencionista deliberar entre sí, pero se les aisló de las otras dos delegaciones, la medida se sometió a votación. Tal como lo habían planeado, las dos delegaciones comprometidas votaron en bloque con 13 votos. Al resto se le permitió una breve declaración al emitir su voto. Todos los Vengadores merecían la oportunidad de explicar sus acciones, ya que sus estatutos siempre se habían opuesto rotundamente a la votación secreta. Los Vengadores debían rendir cuentas entre sí. Todos los Vengadores debían tomar la mejor decisión posible. Ant-Man. Aunque esta votación me expulse de los Vengadores, no puedo negar que el bien que los Vengadores aún pueden hacer supera eso. Voto que sí, dijo Ant-Man. Antorcha humana. Llevo luchando contra el crimen y la injusticia más tiempo del que muchos de ustedes llevan vivos, pero aún siento que apenas tengo derecho a emitir este voto. Me han considerado digno, así que debo apoyar a los Vengadores. Voto sí. Caballero Luna. He viajado por todo el mundo y he visto lo que puede hacer seguir ciegamente a cualquier gobierno. Si le damos un paso a la corrupción, se nos hará largo. Voto en contra. Furia. De ninguna manera voy a ceder ante el odio ciego y la intolerancia. Mi abuela no me crió así. Adoro a los Vengadores, pero amo aún más lo que representan. Voto que no. Garra plateada. Ojalá pudiera explicar por qué. Mi inglés no es bueno.
Creo que simplemente está mal. Voto en contra. Spider-Man. Me gusta lo que decía Quasar sobre la responsabilidad. Mi tío solía decir algo parecido. Pero esto no es así, y no lo digo solo porque me vayan a echar. Ya saben que soy un solitario. Voto que no. Relámpago viviente. No sé cómo habría votado cuando me uní. Era solo un niño tonto entonces, pero ahora soy un hombre educado. Ninguna organización es más importante que las personas que la conforman. Voto que no. Hombre maravilla. Fui uno de los primeros reclutas de los Vengadores y los traicioné. Morí por ello, pero no creo haber pagado esa deuda de ninguna manera. Wanda, Hank, lo siento mucho. Tengo que apoyar a los Vengadores. Voto que sí. Falcón. Sé un poco de injusticia. Sé mucho de racismo. Algunos incluso han dicho que soy mutante. Eso no importa. Lo que importa es que si los Vengadores siguen así, no tolerarán nada. Voto que no. La delegación en contra de la medida celebró en cuanto escuchó el voto de Falcón. Fue de 3-6, y solo quedaron los miembros fundadores. Si se abstenían, la medida sería derrotada, e incluso si todos votaran a favor, no tendría suficientes votos para aprobarse. Iron Man subió al podio y todas las miradas estaban puestas en él. Es mi deber hablar en nombre de los fundadores, pues hemos decidido votar en bloque. El resultado actual de la votación no ha prejuzgado en absoluto esta decisión, pues ya la habíamos tomado con antelación. Hemos acordado que no podemos permitir que la organización que construimos se desmorone a esta manera. Hay algo que rescatar, y por eso todos votamos a favor. Hubo un alboroto tremendo, 1000 preguntas, y luego una revelación aterradora. La votación quedó en un empate de 19-19. En caso de empate, una persona tenía que emitir el voto decisivo. El presidente de los Vengadores. Todas las miradas se volvieron hacia el Capitán América, en silencio durante todo el proceso, sin que se supiera su opinión. Se le encogió el estómago al mirar a los Vengadores. Una vez más, lo miraban a él. Lo esperaban para que hiciera lo correcto. Lo esperaban para que tuviera todas las respuestas. Lo esperaban para que resolviera sus problemas y desaparecieran las divisiones que los separaban. No era un mago. Solo era un hombre con un traje de bandera. Nunca se había sentido superior ni inferior, y una vez más, todo lo que podía hacer era tomar la mejor decisión posible. Tomarla y vivir con ella, como un hombre. Abrió la boca para decir las únicas palabras que podía decir. Tuve la oportunidad de hablar con Harry Truman poco después de la muerte del presidente Roosevelt. Cap dijo. Me contó que una vez le cayó un fardo de heno encima, pero que esta vez sintió como si le hubieran caído encima todos los planetas del universo. No se suponía que fuera presidente, pero pensó que, ya que estaba atado al cargo, más le valía tomar las mejores decisiones posibles. Sentía que se lo debía al pueblo. No tenía ni idea de que tendría que ser él quien lanzara la bomba atómica. No tenía ni idea de que tendría que ser él quien desintegrara el ejército. No tenía ni idea de que tendría que ser él quien reconociera a Israel como nación, se opusiera a la expansión soviética y reconstruyera Europa. Tuvo que tomar todas las decisiones difíciles, y lo hizo con una placa en su escritorio que decía la responsabilidad recae aquí. Nunca he entendido mejor a este hombre, ni esa frase, que ahora. El mundo todavía necesita a los Vengadores para protegerlo. No puedo emitir un voto que lo destruya. Voto que sí. Sus rostros quedarían grabados para siempre en su mente. La Bruja Escarlata, incrédula. La Bestia, en silencio y conmocionada. Ojo de Halcón, con la cabeza gacha y sacudiéndola con decepción. El agente estadounidense intentó subir al podio furioso y se topó con un muro amarillo de fuerza que Quasar levantó. Lo golpeó con los puños, con el rostro contraído por la ira. La expresión del Caballero Luna, siempre oculta, pero simplemente le dio la espalda. Decía 1000 palabras. Entonces el momento de silencio terminó y comenzó el alboroto. El Capitán América vio cómo los Vengadores se desgarraban. ¿Cómo pudiste? Le gritó Justicia con lágrimas en los ojos. Yo confié en ti. Creí en ti. Te idolatraba. Me traicionaste. ¿Cómo pudiste traicionarnos a todos? No había nada que el Capitán América pudiera decir, acababa de tomar la decisión más difícil de su vida, y no había palabras. La prensa quedó atónita ante la imagen. Nada menos que 25 Vengadores salieron furiosos de la Casa Blanca escoltados por un grupo de agentes de SHIELD. Algunos se marchaban por deseo propio, otros contra su voluntad. Todos ellos habían dejado de ser Vengadores, y en cuanto apareció en CNN, la nación entera estaba pegada a sus pantallas de televisión.
En cuanto se supo de la votación de los Vengadores, de labios de Hank Pym, los medios se enloquecieron con especulaciones sobre su significado. Pym fue el único miembro fundador en ser expulsado por la votación. Él, que había estado allí desde el principio, quien había sugerido el equipo primero, irónicamente se había autoexpulsado de los Vengadores. Algunos de los que se marcharon decidieron irse aunque su membresía no estaba prohibida. Falcón y Spider-Man fueron ejemplos de esto. Se fueron por razones morales, y ya no serían Vengadores. Ninguno de ellos, por muchas preguntas que le hicieran los medios, respondía una sola pregunta sobre el Capitán América. Desde su oficina en Nueva York, Bernie Rosenthal observaba horrorizada. No podía creer lo que había hecho el gobierno. La Bruja Escarlata lloraba a mares, aunque Visión la sostenía en sus brazos. No podía imaginar qué clase de sentimientos la atravesaban en ese momento, porque la traición evidente en su rostro era absoluta. Cersei convertía a algunos periodistas en cerdos. Nunca te rindas ante un clásico. Cuando la policía la agarró, parecía que iba a hacer algo, pero luego se encogió de hombros, diciendo algo como que era demasiado obvio. Cristal y Quicksilver seguían discutiendo, y el hijo de Magneto les gritó a los periodistas que se apartaran de su vista. Usagent les hizo un gesto obsceno al equipo de CNN y Spider-Man les enganchó la lente de una cámara. Falcón, Star Fox y el Rayo Viviente se fueron volando. Ninguno quería saber nada de Tony Stark e insistieron en encontrar su propio camino a casa. Dentro de la Casa Blanca, el Capitán América los observaba a todos. Detrás de él, Tony y Wasp discutían cómo se gestionarían los nuevos Vengadores con los miembros restantes. El Capi había sido elegido presidente por unanimidad. Ahora solo faltaba determinar cuáles de los 14 restantes serían activos y cuáles serían reservas. Habían decidido que cada miembro activo tendría un miembro de reserva que mejor se aproximara a su poder. El Capi estaba bastante sorprendido de lo bien que resultó. No ofreció ninguna opinión sobre el proceso. Estaba demasiado atormentado por la decisión que había tomado y el próximo anuncio que tendría que hacer. Simplemente observó el proceso, maravillándose de la resiliencia de los Vengadores. No necesitaban nada más de él. Todo lo que necesitaban era que les asegurara que hicieron lo correcto. Supo en ese momento que se habrían ido al infierno si se lo hubiera pedido. ¿Debía un solo hombre tener tanto poder? Se preguntó. Tony fue el primero en comprometerse al servicio activo, con Machine Man como su suplente. Wasp no sabía qué haría sin Hank, pero aceptó el servicio activo con Tigra como su suplente. No fue una sorpresa que Mónica Rambeau, conocida como Captain Marvel, se comprometiera al servicio activo con Firebird como su suplente. Quasar se comprometió después, con Darkhawk como su suplente. Black Knight aceptó el servicio activo con Stingray como su suplente. Wonder Man decidió pasar al servicio activo, y The-Man aceptó felizmente permanecer en la reserva. Ni Sheol ni Warbird querían una membresía activa, pero finalmente acordaron que Jennifer permaneciera activa. Captain America, Iron Man, Wasp, Quasar, Wonder Man, She-Hulk y Captain Marvel eran un equipo a tener en cuenta, y todos contaban con reservas competentes. Ahora solo quedaba dar la conferencia de prensa. Se estaban preparando para ella en el césped de la Casa Blanca incluso mientras los restos de los antiguos Vengadores se dispersaban a los 4 vientos. El Capi subió al podio. Eran las 8 de la noche, pero sentía como si hubiera estado en la Casa Blanca durante 100 años. Si nunca lo invitaban de nuevo, sería demasiado pronto. Se enfrentó a los flashes de las cámaras de los medios y se preguntó si estarían capturando esa expresión cansada en sus pies para la posteridad. Si los titulares mañana dirían Capitán América derrotado o Vengadores desmontados. Lo apartó de su mente, porque era el único que sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría las cosas para siempre. Ni siquiera los Vengadores detrás de él lo sabían, y eso era bueno porque no estarían de acuerdo. No estarían de acuerdo y no lo entenderían. No lo entenderían porque no habían visto lo que él había visto. No habían estado donde él había estado. Mientras estaba de pie frente al podio, su mente vagó de regreso al norte de África. Mirando al aviador de Tuskegee del 99 subiendo a sus aviones para escoltar a otro bombardero sobre Palermo. Al oír a un coronel detrás de él decirle que no podía ser visto hablando con ellos por lo que pensarían los soldados del sur. Esto no era 1943. Damas y caballeros, comenzó Kat con su voz más digna, gracias por venir y agradezco la paciencia que han demostrado durante el procedimiento de hoy. Les pido que reserven sus preguntas para el final de esta breve declaración. Espero que contenga las respuestas a todas sus preguntas y que cualquier pregunta que tengan sea innecesaria.
Los medios de comunicación callaron, embelesados por la imagen que tenían delante. El Capitán América en el podio. Quasar, Iron Man y la avispa a su izquierda, con Wonder Man, She-Hulk, la Capitana Marvel y el Caballero Negro a su derecha. Para empezar, les pido que estén al tanto de lo sucedido con nuestra lista de miembros. Es importante que comprendan las razones de esta decisión. Esta tarde, la Comisión Presidencial de Actividades Sobrehumanas nos presentó un ultimátum. Lo presentaron como sugerencias, pero en realidad eran exigencias. Los miembros de la comisión observaban conmocionados desde la Casa Blanca. Esta no era la declaración preparada que habían revisado. El Capitán América se estaba saliendo del guión. Algunos periodistas observadores reconocieron un desconcierto similar en los rostros de los Vengadores detrás del Capi. Exigían que elimináramos de nuestra lista a todos los miembros que consideraban objetables. Aquellos con antecedentes penales, independientemente de si habían sido indultados por sus delitos. Aquellos que habían trabajado para un gobierno extranjero, independientemente de cuánto tiempo y de cuántas maneras habían trabajado para el nuestro. Aquellos que no eran ciudadanos estadounidenses, independientemente de que realmente pudieran clasificarse como extranjeros en lugar de extranjeros. Aquellos con antecedentes de tratamiento para trastornos de salud mental, independientemente de su estado mental actual. Y lo más importante, y esto es lo más indignante de todo, todos aquellos miembros de nuestra lista que podrían clasificarse como lo que algunos llaman Homo superior mutantes y independientemente de si alguna vez han estado asociados con alguna organización terrorista. ¡Hijo de puta! ¡Estúpido hijo de puta! Gritó Girich, impotente, al televisor. Nosotros, los Vengadores que nos encontramos ante ustedes, tuvimos que elegir entre el menor de dos males. Convertirnos en una organización justiciera que opera al margen de las leyes del gobierno de Estados Unidos o someternos a sus políticas racistas y excluyentes y obtener su aprobación, dijo el Capitán América, intentando mantener la compostura ante la creciente ira. Elegimos el menor de dos males y eliminamos de nuestras listas a 25 miembros que habían demostrado ser más que dignos del nombre de Vengadores. Aquellos que eran verdaderamente los héroes más poderosos de la Tierra, dijo el Capitán América, alzando la voz hasta convertirse en un grito furioso, mientras la madera del podio se astillaba bajo su férreo agarre. Capi no, y le susurró Tony. No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que esta injusticia persista. No puedo ser cómplice de esta arrogancia. No puedo apoyar al gobierno de Estados Unidos en su política de exclusión. No puedo apoyar a una administración que se cree con el derecho o el mandato de decidir quién es un verdadero estadounidense y quién no. Hemos decidido que la nación y el mundo aún necesitan a los Vengadores, pero como defensor del sueño americano y del pueblo estadounidense, no puedo formar parte de ello. Soy soldado, pero también ciudadano. Ahora ejerzo mi derecho ciudadano a protestar contra las prácticas injustas de mi gobierno. Oh, Dios, dijo la avispa, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. Por eso estoy aquí para anunciar mi renuncia a los Vengadores, con efecto inmediato.